Hello gente, soy Rita y yo era una adolescente de 14 años emo que estudiaba en un colegio para monjas que escuchaba Paramore, My Chemical Romance, Panic! At the Disco, Tokyo Hotel. Así que sí, obviamente esta vaina me iba a encantar. De manera para nada sorprendente, Twilight Crepúsculo siempre fue odiada por cierto grupo de gente. Por eso decidí verla de nuevo para ponerla a prueba y ver qué tal envejeció y qué tan mala es como tanto han dicho en todos estos años. Empecemos con que Crepúsculo es la adaptación de la primera novela de la serie de libros escritos por Stephenie Meyer, que de casualidad es mormona y que aparentemente metió muchas cosas de su religión en esta historia. Miren, yo no sé, pero si a los mormones les prometen un vampiro divino, me lo pienso y me cambio de religión. Seguimos a Bella Swan, una chica promedio, hija de padres divorciados, aparentemente con Tourette, que se muda a la casa de su progenitor, al pueblo donde aparentemente crearon los tenedores y donde siempre hay escasez de vitamina D. Pensé que este chiste iba a ser más bueno, lo siento. Llega a un nuevo colegio donde se convierte en la chica más deseada por todos. Nos presentan a varios personajes que son bastante intensos e irritantes. En especial el amigo blanco, básico, huevo sin sal, que pareciera que es el típico carajo que malinterpreta educación por ella quiere conmigo. Do you wanna go? Prom? Oh. Ay, que por cierto, sale la chama de Ned, el amor platónico de Ned. Había olvidado completamente que ella salía en Twilight, al igual que Anna Kendrick olvidó que ella salía en Twilight. So obviously, I didn't literally forget the experience of filming Twilight, but... Nos presentan a los Cullen en esta escena icónica, quienes parecen más un grupo de swingers o poliamorosos. Lo raro es que todos saben que ellos viven juntos. Y que aparentemente son como hermanos, pero no son hermanos, no sé, es una confusión la cuestión. Dr. Collins like this foster dad / matchmaker. Y realmente no me queda claro cuántos años realmente tienen, o sea, yo sé que tendrán, no sé, 80, 90, 100 años, lo que sea, pero realmente físicamente, ¿cuántos años se supone que tienen? ¿Todos se supone que son adolescentes? ¿Algunos están en sus veintitantos? Eso a mí no me queda claro. Tampoco lo recuerdo de las otras películas, así que... La única edad que me quedó clara es la de Edward Cullen, que tiene 17 años, pero ¿y el resto? Porque 17 no aparentan. En esta escena hay dos cosas que captaron mi atención desde la primera vez que la vi. Primero, la cara de constipación de Jasper. Que es como, amigo, ¿te está cayendo mal la lechuga? Te recomiendo un Cirelax a ver si te ayuda a sentirte mejor. Me ha pasado, te comprendo. Segundo, el corte que tenía Alice. Dudo ser la única que quería su pelo. Lastimosamente no tengo la cara para eso. Aunque lo más edgy que llegué a hacer como a esas edades fue hacerme el corte de pelo que se suponía que era el de Hayley Williams y terminé viéndome como Ronnie Radke. Y bueno, como Bella, como toda tóxica, el que le llama la atención es justamente el único y detergente, inalcanzable, asocial, fanático del club de la pelea, que se le queda viendo como que si tuviese la pochana hedionda. Porque claro, si alguien te trata mal, obviamente lo vas a querer conocer. O miren, tal vez Edward solamente tenía gastritis. También te comprendo, amigo. Y de un momento a otro empieza a tratarla, le pregunta por el clima, le sonríe. Definitivamente tenía gastritis. Aunque miren, yo tengo la teoría de que Robert Pattinson exageraba tanto al actuar porque desde el momento que aceptó ese proyecto, él ya quería que lo despidieran. Solamente es una persona que no sabe decir que no. Porque este carajo ha demostrado con los años ser un excelente actor. O sea, definitivamente intentaba sabotear esta vaina. O en el libro Edward da cringe. Miren, yo no sé, nunca lo leí. Y tampoco quiero culpar a la directora porque es la misma que hizo 13. Así que toda la culpa se la puedo atribuir a Stephenie Meyer. Fin de la conversación. Llegamos a otro momento importante, el momento en el que Edward evita que Bella sea aplastada, partida en dos por el amigo este que no sabe actuar. I'm sorry, Bella. I try to stop. ¿Y alguna vez alguien ha pensado, mira, a todas estas puede que haya ya una teoría, pero ¿y si Bella ya había muerto a ese punto? Y todo lo que vimos simplemente fue ella delirando. Y después de tantas discusiones llenas de tensión, mucho maquillaje y los labios resecos de Edward, le invita a Edward a la playa. Edward le dice que no, porque mira, es que el colon irritable, la gastritis, no puede. Ya tengo que cortar ese chiste, basta. Igual Bella se va, se encuentra con Jacob. Jacob le echa todo el chisme mitológico. Y que bueno, básicamente solamente existe en esta película para este momento en particular. Además de usar una peluca bastante cuestionable. Y supongo que para el final, para utilizar una de las peores excusas que he escuchado en mi vida de parte de un carajo que subo soplador de bistec. My dad paid me to come talk to you. He wants you to break up with your boyfriend. Bella procede a investigar en Google y se da cuenta de que Edward es un vampiro. Pero no contaba con que era un vampiro que leía mentes, que de paso brillaba. This is the skin of a killer, Bella. The light.
Lo chistoso es que parte de la atracción de Edward hacia Bella es porque no le puede leer la mente. No sé ustedes, pero eso yo lo consideraría como un insulto si alguien me lo dijera. Si Bella se llamara, no sé, Beatriz, el cuento sería otro. Le diría, mira, coño de tu madre, ¿cómo que soy estúpida? ¿Cómo que me estás diciendo bruta? ¿Cómo que tú no? ¿Cómo? ¿Y cómo dejar pasar esta gloriosa escena? Es cringe, no lo puedo defender. How long have you been 17? A while. Los diálogos son como demasiado poéticos. Your scent is like a drug to me, like my own personal brand of heroin. Los planos, no sé, todo terrible. Todo es terrible en esta escena. Pero es entretenido y eso es importante. Lo único que nunca en mi vida les voy a perdonar es esta frase. The lion fell in love with the lamb. Verga, yo la vi hasta en la sopa. O sea, en ese momento en internet. Ay, no, qué cosa más desesperante. O sea, de verdad que me vomitaba en ese momento. Horrible. Bella de igual manera decide proceder a tener una relación con él. Porque normal, marica. I'm designed to kill. I don't care. ¿Qué es lo peor que podría pasar si te empatas con un tipo que te podría? I wanted to kill you. Edward lo lleva a su casa. La familia está como que, bueno, ni modo. Is she even Italian? Her name is Bella. Este hombre lleva, ¿qué? ¿100 años seco? Y sí, esa relación es algo cuestionable. Y que él la viera durmiendo sin su consentimiento, raro. Y lo peor es que cuando él se lo confiesa, Bella ni siquiera se queja. I like watching you sleep. Amiga, ¿todo bien? Y que por cierto, Charlie, el papá de Bella, es el mejor personaje. No solamente es el único con sentido común, sino que también tiene sus momentos intencionalmente cómicos. Bring him in. 10 de 10, porque bueno, la mamá de Bella casi no pinta nada aquí, ni pendiente perro caliente. Podría estar muerta y sería casi lo mismo. Está básicamente para que Bella tenga un motivo para ir al estudio de ballet, porque supuestamente la secuestraron los Black Eyed Peas, pero me estoy adelantando, ya va. Van a jugar béisbol, que bueno, es la mejor y peor escena en toda la película. Los efectos cuando corren, las expresiones, My monkey man. la música, que por cierto es buenísima, y eso nadie lo puede negar, porque la canción del Joyo Negro Masivo, otro peo, es lo máximo. Ay, cuando llegan los Black Eyed Peas, ay no, ¿cómo hacen? A todas estas, hasta este punto no sabemos casi nada de los antagonistas, solo que se han estado zampando al pueblo y ya. Y lo peor es que termina la película y seguimos sin saber casi nada de ellos. Se sienten un poquito de sobra. Y particularmente el tercer acto junto con el clímax, no sé, esta parte se siente como muy apresurada. Todo sucede como porque sí. Y bueno, como el catire se quería comer a Bella, deciden huir y empieza una persecución. Ella se va a su casa a buscar unas cosas, a inventar una excusa para poder irse. Procede a mandar a terapia a su padre. Yeah, and you know, if I don't get out now, then I'm just gonna be stuck here like mom. Marica, ¿y que no querías hacerle daño? I can't hurt him. Una lanzada de escaleras le hace menos daño que eso que le dijiste. En un punto Bella se da cuenta, y esto es lo que yo puedo asumir, que quiere ser como Alice y Jasper. O sea, básicamente ser inmortal, ser una vampira para vivir toda su vida con Edward. Amiga, apenas lo conoces. Y esto es lo más estúpido de todo. El que tiene como agente la llama para decirle que se encuentra en el estudio de ballet donde ella iba cuando era niña porque secuestró supuestamente a su madre y que bueno, tiene que ir sola. Y se va sola la tan pendeja con una lata de gas pimienta. Y como era suponerse, casi muere. El otro la mordió. A Edward le toca, bueno, pagar los platos rotos. Y succionarle el veneno. Esto parecía más bien una prueba de parte de Carlyle. Este señor médico, vampiro, arrechísimo. Es que tú sabes que tu debilidad sea la sangre, comer gente y que decidas ser médico o seguir siendo médico. Brutal. De repente en esta película lo empecé a ver con otros ojos. Creo que ya estoy bastante vieja porque fue como que, Carlyle. Carlyle. Miren, y esta escena de Edward succionándole el brazo a Bella es una escena que es como un poco erótica, es rara. Con una música que pareciera de Ed Sheeran, pero en realidad es Robert Pattinson. Tanto que odia esta vaina y hasta cantó. Y fueron 2 canciones, no fue solamente esta. Obviamente Bella sobrevive, nadie esperaría que muriese en la primera película o que se convirtiera de una vez en vampiro. Y más sabiendo que esto es una saga, por favor. Y como quedó como una berenjena, se inventaron un cuento chino de que se cayó por unas escaleras y se volvió verga y por eso, bueno, quedó así. Y entre todos, al catire. Bella y Edward van como una fiesta, no sé, de prom, una promoción de Navidad, no sé. No recuerdo, tampoco es tan importante. Lo más importante de esta escena es que Bella totalmente nos dio a las chamitas de esa época, nos dio luz verde para usar Converse con vestido, al igual que Demi Lovato. Bailan a medias porque, bueno, ella no sabe bailar.
I can't dance. Y mucho menos puede bailar porque tiene una pata chueca, pero bueno. Y fin, que empiece Decode. Miren, en general no se me hizo mala. Puede ser que la vi con un poco de nostalgia, pero tan vomitiva no es. Y tampoco entendí el odio colectivo hacia Bella. Me parece que Kristen Stewart sí hizo un buen trabajo representando a una adolescente melodramática, intensa y algo tímida con sus tics nerviosos, pero ajá. Dentro de todo es un personaje fuerte. Está decidida a hacer lo que sea que quiera hacer y eso se respeta. Hasta más criticable se me hace Edward Cullen por ser tan indeciso y acosador siendo tan viejo. Los primeros 100 años de adolescencia son los más difíciles. Me parece que esta película fue víctima del ojo de ciertos críticos amargados, que seguro son los mismos que le dan baja calificación a comedias y películas de terror hechas con el simple propósito de entretener a un público en específico y que seguramente no son el target, porque ya tienen como 60 años. Y al mismo tiempo siento que fueron muy rudos porque es una historia hecha para un público femenino y juvenil. Pero es que ¿por qué no han sido así de rudos con otras películas de este mismo estilo hechas para un público masculino? Cumple con lo que promete y envejeció justo como envejecería cualquier película que se agarre de una moda momentánea. Además que el soundtrack es lo mejor de todo. De hecho, sin la música y sin esa estética tan peculiar, creo que no hubiese logrado ser tan relevante en su momento. Es bastante original dentro de lo que cabe. La historia tal vez no tanto, pero ese es otro tema. Aunque sí creo que es de esas películas que para que te guste bastante debiste haber vivido la época. La puedo equiparar a películas como El Cuervo, La Reina de los Condenados, que tienen más o menos esa misma vibra que, bueno, no es una película que tenga los mejores efectos ni la mejor historia, tiene sus cuestiones que tú dices, uy, esto no envejeció muy bien, pero que el soundtrack, el estilo de la película definieron bastante, digamos, la época en la que salió y bueno, por ende, definió a muchos adolescentes. ¿Y ustedes qué opinan? También me pueden comentar qué otras películas les gustaría que viera. Ya tengo varias anotadas, pero creo que me podrían dar mejores ideas. Recuerden suscribirse, darle like y compartir esto con quien les dé la gana. Nos vemos en un próximo video. Chao.